Hola, hola, sean todos y todas muy bienvenidos al capítulo 19 de P de Política, este espacio donde semana a semana comentamos los avances y el desarrollo del proceso constitucional. Yo soy Matías Llaneret y me acompaña, como siempre, Rolando Alvear. Rolando, ¿cómo estáis? Hola Matías, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿cómo ha estado tu semana? Bien, bien, intensa. Le hicimos el seguimiento a Michelle Bachelet, que ya lo vamos a estar comentando, y de a poco nos vamos entrando además en un debate mucho más particular en torno a las enmiendas, que además lo vamos a estar repasando en este capítulo. Pero partamos con el resumen de la semana, Rolando. ¿Qué es lo que estuvo pasando en estos últimos 7 días? Bueno, primero, esta semana se comenzó la tramitación de más de las 1.000 enmiendas ingresadas al anteproyecto. Primero, las comisiones tienen que analizarla y debatirla, justificar básicamente por qué lo proponen, sin dejar muy en claro cuántos apoyos va a haber de unas de otras, porque eso se sabe en el momento de votar. Que en el momento en que antes de llegar a sentarse a dar sus votos, generalmente los consejeros, como pasó en la comisión experta, se van a reunir antes para ver si llegan a acuerdos en materia en específico. Entonces, yo creo que esto se va a votar por mayoría, no se va a votar necesariamente como por consenso unánime, como fue en la gran mayoría de las cosas de las comisiones y el pleno en el proceso de las comisiones expertas. También lo importante acá es, como tú decías, que en la Comisión de Sistema Político la expresidenta Michelle Bachelet fue la tercera de los exmandatarios en asistir a la Comisión de Sistema Político. Primero fue Sebastián Piñera y la última fue Ricardo Lagos. Y yo creo que deberíamos ahondar un poco en esa exposición según lo que tú dices. ¿Sí? Sí, lo prometido es deuda, así que después del resumen de la semana nos vamos con Michelle Bachelet. Oye, en esta comisión, la de sistema político que tú estabas ahí nombrando, también hubieron, o lo que dominó el debate fue el tema de la elección parlamentaria, ¿cierto? Desde republicano proponen modificar la magnitud de los distritos, es decir, disminuir la cantidad de diputados electos por distrito, ¿cierto? O senadores. Correcto. En el caso de los diputados, que hoy día tenemos 155, republicanos pretende llegar al número mágico de 132. En el caso del Senado, que hoy día tenemos 50, se pretende reducir a 48. Sí, eso tiene Em, una lógica igual, sí, ¿eh? Vamos a comentar esa lógica luego. Y la UDI, en cambio, también, esto es enredado y Rolando nos va a explicar, pero la UDI también propone un redistritaje para reducir, ojo acá, exclusivamente el número de diputados en cada distrito, no de senadores. Y este número de diputados se definirá mediante una resolución del Consejo Directivo del CERVEL. Ujú. Y desde ese mismo partido, a la UDI, ingresaron una enmienda, y esto es importante, para asegurar una paridad de entrada de 50-50. Es decir, los partidos políticos tienen que postular al mismo número de candidatos y de candidatas. Mientras que en el otro lado, Unidad para Chile, proponen este mismo número mágico, 50-50, pero también como paridad de salida. Es decir, no solo hay que postular a la misma cantidad de hombres y mujeres, sino que tienen que ser electos la misma cantidad de hombres y de mujeres, ¿cierto? Y eso se hace con corrección, que a algunos de la derecha les parece que es meter la mano en la urna, a otros les parece que es favorecer la participación de mujeres en política, ¿cierto? Pero eso es lo que eh, ocurrió esta semana en la Comisión de Sistema Político. Mira, para partir cualquier modificación al sistema electoral es meter la mano en la urna. Bajar la cantidad de diputados es meter la mano en la urna. Yo sé que lo de los republicanos igual puede que tenga cierto sentido, ¿ah? Porque si es una cámara de representación de las regiones, podría ser como el Senado argentino o el Senado de Estados Unidos. Todas las regiones, sin importar el número de población, tienen exactamente la misma cantidad de senadores. Mm, Y eso está 48 en el caso de, o sea, y eso, perdón, no es que haya 48. Y eso genera como que, en fin, sea una verdadera como división de la Cámara del Senado, porque todas las regiones tendrían tres. Entonces, si quieren crear nuevas regiones, bueno, van a tener que aumentar el Senado. Así de simple. claro. En cambio, con el tema de las 132 miembros, mira, para 132 miembros no es tanto el número, si el tema es que significa que ese número ya lo tienen diseñado de alguna parte y quitarle alguna parte en específico y para determinar 132 miembros
un número tan específico, tendríais que decir como, ah, pero nosotros ya tenemos esta división hecha, así que vamos a ver si queda en la Constitución o no, como, ¿a qué? Mm, ¿Entiendes? Entonces, es como es como, ¿por qué tendrían que la otra fuerza determinar de que la repartición que dejan ellos es la mejor para el país? Porque probablemente ese número específico lo diseñaron para su mejor interés, porque así se diseñan los sistemas electorales. Entonces, lo que parece más sensato es lo otro que tú dices, que la UDI propone más bien que sea el CERVEL el que diga, mira, vamos a aumentar los distritos, pero ustedes vean cómo adecuan los números, ¿cachai? claro. O que sea más proporcional. Puede ser que eso también determine que haya menos partidos políticos en el Congreso, sí, y con los umbrales que si se llegan a aprobar va a ser más restrictivo aún. Sí, puede ser. Pero si ya estáis con el ánimo de esto, me parece más sensato esta segunda opción. O sea, déjame ver no sé si tú estás de acuerdo, pero eso no alcanza el quórum de 30, ¿cierto? Entre esos dos La, partidos que se pusieron de acuerdo. no, creo que se quedan en 28. Entonces son 30. Entonces, claro, ahí tienen que verlo eso porque la izquierda no lo va a aprobar porque van a votar en bloque, ya lo dijeron. Y entonces el tema va a depender de RN. Mm. Y RN, tú dijiste que es reacio a este tipo de... Yo digo que RN es reacio, porque básicamente RN ha crecido porque al tener más diputados por distrito pueden meter más gente arrastrada por sus grandes dirigentes regionales. Mm. ¿Cachai? Ya está bien, pero, Entonces, pero, pero ¿y si logran dar vuelta a un voto de Renovación Nacional, que es probable? necesitáis dos. ¿Ah? Claro, Sí, y si, que yo no sé, no sé cuál es su postura, pero, y Gloria Hood de Bópoli, que es la única Bópoli, digamos, por eso la pongo a ella. puta, no sé, es que sabes que es muy misterioso ella porque, mira, ha participado mucho en la comisión misma, pero ha dado señales de como, no, no importa que el sistema electoral sea modificado y nos perjudique. Sí, pero ella es la líder de un partido político, po. No es Edmundo Luchans que puede hacer lo que se le dé la gana porque se dé a sus votantes, ¿cachai? Claro. Entonces es difícil pronosticar qué es lo que vaya a hacer, porque, Mm. Bueno, ¿cachai? ahí va a jugar un rol muy importante una de las personas que la asesora, que además aprovecho de mandarle un saludo porque sé que nos escucha todas las semanas, la Cata San Martín. Así que ojalá que nos mande la información de cómo Gloria Hood va a votar ese tipo de Mejor enmienda. que démosle la información de que no dé el voto, porque son malas propuestas. Si no, el Bueno, partido a la que ambas pertenecen va a terminar desapareciendo y van a quedar sin pega. Así yo que, no, yo no me voy a mojar con recomendaciones, pero a lo mejor habrá que escuchar a Rolando Alvear. Bueno, ahí la dejamos. no, hablo por la democracia y la república, como tú y yo somos, no, no republicanos, no podemos decir esa palabra porque, Republicanos con R minúscula, digamos. claro, Oye, bueno, además en esta semana, en la comisión ¿cierto? Porque sesionaron, digamos, cada comisión, y una de esas es la comisión de función jurisdiccional, donde se ujú, dedicaron a debatir sobre los órganos autónomos, específicamente el Ministerio Público, el Banco Central y la Corte Suprema. Sobre el primero, recibieron visita. El fiscal nacional Ángel Valencia dijo que la enmienda republicana, que apunta a crear un consejo consultivo, y acá voy a citar, atenta contra la autonomía constitucional del órgano, debido a la injerencia que podría tener el Ejecutivo a través de los más altos cargos de la policía y gendarmería y del propio Ministerio de Seguridad. Recordemos que ahora va a haber sí, el Ministerio consejo de Interior y consultivo, Seguridad. ¿por quién lo formaría? Entiendo que es parte de, como dice ahí, autoridades de las policías, de gendarmería. Ya, Tiene que ver con la persecución de delitos. Entonces, claro, al Ministerio Público, a la Fiscalía, aparentemente eso no le agrada mucho, porque efectivamente son cargos nombrados desde el Ejecutivo. Entonces, habría que tener cuidado ahí. También expuso Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, quien comentó que hay una de las enmiendas de Unidad para Chile que puede afectar la autonomía del órgano al establecer que mediante una ley institucional van a haber instancias de coordinación entre el Banco Central y el gobierno. Cuestión a la que siempre el Banco Central chileno ha sido bien reacio y de hecho fue bueno, un gran tema en el proceso constitucional anterior, ¿cierto? El de la convención, el tema de la autonomía del Banco Central, que también ahí establecía métodos de coordinación, mecanismos de exacto. coordinación, bien dicho. Y por último fue el turno de Leopoldo Llanos, ministro de la Corte Suprema,
quien se refirió a una de las enmiendas del Partido Republicano, específicamente la que ha sido más polémica, que es la que pretende entregar o ceder reclusión domiciliaria a personas mayores de 75 años o con enfermedades terminales. Ujú, Em, Leopoldo ya nos dice que, ojo, este tipo de enmiendas o este tipo de decisiones tienen que respetar el Estatuto de Roma. Nos preguntaremos todos qué carajo es el Estatuto de Roma. Bueno, este estatuto lo que hizo en su minuto fue crear la Corte Penal Internacional que se dedica a juzgar crímenes de lesa humanidad, instancia de la cual Chile es parte firmante, con lo cual obviamente debe respetar ese tipo de tratados. Ahora, el Estatuto de Roma además establece lo siguiente, voy a citar, el estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso condenado por lesa humanidad, entre paréntesis, antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte. Cuestión que obviamente se ve amenazada con la indicación o la enmienda republicana. Entonces ahí hay que ver, bueno, este tipo de tratados de derecho humano son supraconstitucionales, van a quedar en la Constitución o por debajo. Un debate que hemos estado comentando y que, bueno, acá ha tenido una implicancia práctica, ¿cierto? Como, ¿dónde queda este famoso Estatuto de Roma? perfecto. Por otro lado, tenemos la Comisión de Principios. No sé, Rolando, si nos queréis comentar qué pasó esta semana Sí, en mira, aquel rincón. mira, en la comisión de principio, lo importante es que se dedicaron principalmente a dos materias que son el rango constitucional de los tratados internacionales y a lo que implica derechos humanos, derecho a verdad, reparación y garantías de no repetición, y también el debate sobre el derecho a la vida contenido en el anteproyecto en el artículo 16. Ujú. Bueno, una abogada de Unidad para Chile que expuso, dijo que la Constitución debe ser un espacio de convivencia donde no se debe obligar a una mujer a tener un hijo, pero tampoco a no tenerlo, ¿cachai? Ujú. Y Rosario Vidal del Partido Republicano defendió que la protección de la maternidad es esencial y, entre otras cosas, debe robustecerse como para evitar a casos, como dijo ella, casos extremos como el aborto. ¿Es el Claro, aborto un ahí caso extremo, Rolando? es el aborto en caso extremo, sí, es un caso extremo, claro. Claro que sí, pero no es un tema que debe ser tratado, creo yo, en el texto constitucional, porque básicamente es eso, algo que te obtenga más, algo que te otorgue más libertades debe ser algo que no te obligue ni por un lado ni por el otro. O sea, ¿tú estarías de acuerdo con la famosa abogada unida para Chile, Lidia Casas? No se trata el tema, como está ahora, el derecho a la vida, Ok, un espacio amplio de convivencia, digamos, donde puedan. que el eh, Congreso decida, ok. no es no ahora, ¿cachai? La historia te dirá que es lo mejor en su momento, y esas leyes son más fáciles de instalar y desinstalar. ¿Sí? Existía el aborto, dejó de existir, ahora existen tres causales, ¿cachai? Eso pasa. Es un drama Es el del mejor, aborto, ¿ah? es un drama, pero yo creo que es algo que precisamente, como esto está hecho para durar mucho tiempo, se supone una constitución, entonces es mejor dejarlo a periodos más cortos de discusión, ¿me entendí? Porque de Claro. repente puede llegar un momento que digan, no, o sea, es que el aborto es inaceptable porque, no sé, voy a exagerar el argumento por la natalidad, Mm. ¿cachai? Pero bueno, la gente en ese momento verá, entonces mejor no dejar amarrado ni para un lado ni para el otro. Bueno, esa es una de las teorías o las tesis de Luis Silva y de Arturo Squella, presidente del Ujú, partido. de Pero acuerdo. alguien del partido ingresó la enmienda o una de las enmiendas para prohibir el aborto o limitar el aborto, y algunos dicen que eso podría afectar a las tres causales que hoy día están permitidas en Chile. Entonces, bueno, allí hay Sí, toda una. que tiene que ver con todo ser humano es persona, básicamente. Eso es lo Efectivamente, y tú habías dicho en uno de los capítulos anteriores que Republicano estaba tirando el tejo pasado en muchas de su enmienda porque en el sí. fondo le estaba hablando un poco a su mundo, pero que en el camino, mira la negociación, varias veces se van a ir dejando de lado en Eso puede pos pasar. del. Pero el punto es, ya, y acá te hago la pregunta, que es una pregunta política. El punto es el siguiente. Con respecto al tema del aborto, ok, uno puede decir, ok, le están hablando a su mundo, pero Ujú. Luis Silva dijo, como esto no tiene que ser materia constitucional, ahí la pregunta es, ¿qué va a hacer Republicano? ¿La va a votar en contra? ¿La va a negociar? ¿La va a votar? Porque, digámoslo así, la gente, entre comillas, pro vida, voy a generalizar, ¿ah? Bueno, Es bien pendiente de este tipo de cosas y es una materia sensible, ¿ah? Para ambos bandos o para la cantidad de bandos que existen. Entonces,
mi sensación es que no sé si el Partido Republicano, no por ser republicano, pero no sé si ese partido va a ser capaz de como que esconder el tema del aborto en un cajón, justo luego de ello haber presentado una enmienda, porque hay alguien que les va a cobrar la Sí. responsabilidad de defender aquello, me imagino yo. Es que lo que pasa aquí es que tienen un tema que ellos pueden decir, lo intentamos. Claro. Los mismos de siempre nos negaron el proteger, ¿cachai? Entonces, porque probablemente la UDI lo va a votar a favor igual, ellos lo van a votar a favor igual, no sé, pero entonces, pa- tienes razón, no lo pueden dejar, no lo pueden dejar como escondido debajo en el último cajón, ¿cachai? No. Entonces, quizás lo que van a hacer es no sé, enmiendas de unidad y propósitos, que Claro, claro. negocian aprobar un primer artículo de uno y dejar votado todo lo que ellos habían propuesto, como lo hicieron la comisión experta, para evitar discutir temas que los van a llevar a cosas, ¿cachai? Una cuestión que apruebe una mayoría y que da por retiradas todas las demás enmiendas. Podría ser una salida. Otra salida es que para no porcar esto, mejor pongámosle, no sé, que muchos se abstengan, ¿cachai? Claro. Igual va a dar, no votaste a favor ni en contra, pero sí, es verdad, es que es complicado, porque eso puede hacer de que se rechace esta cuestión. Sí, el tema, claro, y como no querían incorporarlo al debate y al final lo terminaron metiendo, al final, no sé, mi opinión Porque es que se enredaron solitos. los grupos religiosos que son importantes en el sistema político chileno, puede que estén felices, pero el tema es que tenías una gran cantidad de gente que te puede decir, pucha, ¿sabes qué? No sé, porque no sé si es correcta esta cuestión. Sí, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla, sobre todo con el calendario que ya vamos a mencionar, lo que se viene. Exacto. Bueno, tenemos una comisión, además, que es la que nos falta, que dicho sea de paso, además es la más numerosa, que es la Comisión de Derechos, que también Ujú, debatió sobre diversos temas, ¿cierto? A propósito del derecho a la vida, qué exacto. sé yo. Primero hablaron de salud, donde, según lo que nosotros hemos visto, parece haber concordancia en reconocer el acceso a medicamentos y cuidados paliativos. Eh, Hay distintas enmiendas de diversos sectores políticos, tanto Unidad para Chile como de la UDI, que apelan a eso, ¿cierto? Al tema de tener acceso a ciertos medicamentos que hoy día son más caros, que sé yo. Y eso ponerlo a... Eso no fue, perdón que te interrumpa, eso sí, no fue algo que fue tema de discusión cuando fue a presentar Mañalich, el ex ministro Jaime Mañalich, en la probablemente. podríamos revisarlo para un próximo episodio, ¿ah? Porque recuerdo que algo que se había propuesto en los expertos y que no pasó debido a las a lo que a depuesto a, a las conversaciones que se generaron con estas personas expertas de salud. Sí, sí. Pero si sigue saliendo igual, va a salir igual, si tiene mayoría, suena bonito para la gente, no sé. Pues al final va a terminar siendo quizá como decía, una reacción de unidad. Son de esas cosas que son difíciles como de estar en contra, ¿me entendí? Como decir, no, protección a los pandas en peligro de extinción, no sé, nada, vamos a votar en contra, pues, ¿cachai? A los cachorritos, no, ¿cachai? Es difícil. Claro. Entonces suena bonito y probablemente eso, las consecuencias se verán en el futuro. Bueno, Creo. también se habló de educación, y ahí el invitado fue el ex ministro Raúl Figueroa, quien recomendó Claro, que era noble, digamos, asegurar la diversidad y reconocimiento de la autonomía de los establecimientos educacionales para determinar sus propios proyectos educativos, ¿cierto? La idea de la libertad, es la libertad de elegir, pero no con foco en los sujetos, sino con foco en las instituciones, ¿cierto? Que cada exacto. colegio o institución educativa... Básicamente le da, eso está visto más bien para los colegios religiosos, ¿ah? Y sobre todo los colegios privados. Pero eso también puede ser una cosa positiva para, ponte tú, los proyectos Waldorf, Montessori, ¿cachai? Claro, claro. Y que el Estado pueda en cierta forma meterle mano a alguna cosa así. Bueno, Igual, puede ser. efectivamente, sobre el derecho a huelga y negociación colectiva, llegó un abogado, el señor Sarko Luksic, no sé si tendrá algo que ver con don Andrónico, digamos, No. fue invitado por la UDI y Renovación Nacional,
y dijo que hay varias materias laborales, sobre todo del derecho a huelga, la sindicalización, hartas materias que en el borrador constitucional de la Convención Constitucional del 2021 estaban incorporadas. Bueno, él dijo, no, ¿sabéis que en esta pasada lo recomendable, decía él, es que sean dejadas sean dejadas de manera pendiente al debate parlamentario y debatir eso en materia de ley, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí veamos qué pasa o qué es lo que queda en la Constitución final. Y no, Slavko Lukšić es un ex abogado, es un abogado ex diputado de la democracia cristiana. No, y no está relacionado, es de esta gente antigua de los gobiernos concertacionistas. Ok. No tiene nada, no tiene ninguna importancia, pero Naipe, no hay relación. Bueno, brevemente, hemos repasado ya casi todo lo que ha pasado, sí, pero me gustaría comentar antes de cerrar algunas de las frases que dejó Michelle Bachelet en su paso por la Comisión de Sistema Político, ya, y quizás adentrarnos en una o dos. Em, Antes de decir cualquier cosa respecto a su frase, a mí me pareció, y lo hablamos, cuando fue Ricardo Lagos, de hecho dijimos, don Ricardo Lagos, cuando dice algo se hace sentir, ¿cierto? Su voz de autoridad. Bueno, claro, claro. mi sensación es que con Michelle Bachelet pasó algo muy similar. ¿Ah? No solo para Unidad para Chile, por razones obvias, digamos, es su presidenta desde el punto de vista de la similitud política, podría decir uno, pero se sentía en el ambiente la presencia de la expresidenta. Em, Dijo varias cosas clave. Primero evaluó el anteproyecto de la comisión experta y dijo que si la propuesta final que emana del Consejo Constitucional fuese parecida al anteproyecto, ella lo votaría a favor. Básicamente porque fue un fruto de conversación política entre diversos sectores, eh, donde todos en el fondo ganaron algo, que es producir un texto transversal, pero a la misma vez se dieron. Entonces, mandó ese mensajito, digamos, sobre todo, creo yo, a las mayorías del Consejo, que básicamente es el Partido Republicano, y si uno quisiera, a la derecha, si es que uno suma todos los votos. Em, Otras frases polémicas que quedaron para prensa fue, por ejemplo, el tema de su proyecto constitucional del 2018, ¿no? Este que entregó a todos 3 días o 4 días de irse del gobierno, porque aparentemente ella reveló que el expresidente Piñera, previo a firmar el acuerdo por una nueva constitución, ¿cierto? En noviembre del 2019, llama a Michelle Bachelet y le pregunta si es que era posible retomar el proyecto bacheletista del 2018, y ella básicamente lo mandó a freír mono porque dijo que este era otro momento político y que incluso ella dice que esa constitución del 2018 que ella proponía eh, no estuviese vigente, digamos, para los tiempos post-estallido. Es como si el 18 de octubre, digamos, nos hubiese hecho avanzar en el tiempo o retroceder, no sé, cada uno tendrá su visión, pero es como si no hubiese hecho un remesón del reloj. Em, Bueno, evidentemente Bachelet, y en esto no sé si hay que profundizar mucho, pero es contrario a eliminar la paridad de género. Claro, Eh, Habló sobre los derechos, o sea, sobre los tratados internacionales de derechos humanos. Obviamente dijo que tienen que ser supraconstitucionales, porque no dañan o no, efectivamente, no dañan la soberanía nacional. Em, y les mandó un recado a los consejeros en general respecto al plebiscito. No se le veía muy emocionado, entusiasmada con el resultado que podríamos tener el 17 de diciembre, pero sí los llamó a tener una mirada mucho más estratégica, mucho más de unidad nacional, eh, más allá de la táctica política, ¿cierto? De tener más votos o tener más apoyo porque tenemos la encuesta en la mano, sino a mirar a los próximos 20 o 30 años. Y finalmente concluyó con una frase que dice, les deseo mucho éxito. Em, Me dio la sensación como si estuviera hablando mi mamá en el consejo, como hablándole a los niñitos. ¿Ah? Eso claro. fue, eso fue, eso fue lo que me dejó. No sé qué impresiones tenéis tú de la visita y ya para ir despidiéndonos en este capítulo. Sí, algo cortito, claro, es verdad lo que tú decís. Eh, Mira, es que yo creo que más bien tiene como esa postura de no tener que demostrarle nada a nadie y ir y ya se ganó ese lugar en la historia y eso se lo respeta. Ah, quizá eso es lo que pasa en la reacción que tienen los mismos consejeros, pero no creo que haya tener mayor influencia, la verdad, ¿eh? Porque
no es, en la misma derecha no es un momento en donde precisamente sea eso de los gobiernos que se admiren como parte de los 30 años, ¿cachai? De progreso, no. Claro. Entonces, eh, esa, yo creo que la parte de Michelle Bachelet de la que por ningún motivo van a lavar, eh, sobre todo la parte 2 y y quizás si la cosa se pone más polarizada, van a tender principalmente a no importarle si Bachelet lo dice o no. Darle porque son las ideas en contra de los progresistas. Entonces, no es lo mismo que pasa con Lago, ¿eh? Porque Lago es como que existe esa disociación entre que Lago sí es, eh, sí es de los 30 años de chileno. Eso creo, que no creo que sea tanta la influencia que vaya a tener. Bueno, impresiones de Rolando Alvear y con eso cerramos entonces este capítulo 19. Los invitamos a estar muy atentos a lo que se viene. ¿Por qué? Porque el día lunes 14, el día que se estrena este capítulo, obviamente, van a Ujú. suceder cosas importantes. Bueno, primero se va a iniciar el debate particular en las comisiones de cada una de las enmiendas que se ingresaron al anteproyecto, y por tanto pasamos ya a una de las etapas finales antes de la votación, para posteriormente, una semana después, entonces, efectivamente parten las votaciones en particular en cada comisión antes de ir al pleno. Pero además, este lunes 14, la Corte Suprema se va a pronunciar sobre el recurso de reclamación que interpusieron los consejeros oficialistas de Unidad para Chile por la inclusión de nuevos capítulos al anteproyecto de la comisión experta, los de Fuerzas Armadas y de Seguridad. Si vamos a ver qué dice la Claro. Corte Suprema, lo más probable es que decida no pronunciarse por ser un hecho no consumado, por ponerlo de alguna manera. Así que bueno, con eso me aprovecho de despedir y nos estaremos escuchando en un próximo capítulo. Chao, chao. Nos estamos viendo. Chau, chau.